Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico Navarro y les saludo desde Rancagua, región de O'Higgins, desde la Universidad de O'Higgins. Y hoy quiero empezar esta charla con una pregunta que escucho a diario, que seguramente muchos y muchas nos hacemos. ¿Los estudiantes escriben peor que antes? ¿Leen peor que antes? ¿Qué opinan ustedes? Si prendemos la televisión o visitamos sitios web clickbait que buscan el golpe de efecto y el clic indignado, es evidente que estamos mucho peor que antes, como se ve en estos titulares. Saben leer pero no entienden lo que leen, una nueva generación de analfabetos. Estudio OCDE revela que solo el 2% de los chilenos entiende bien lo que lee. Nos tranquiliza imaginar que hubo un tiempo en el que la gente leía y escribía bien. ¿Cuándo fue eso exactamente? ¿En los 80s, los 70s, antes, en los 40s? ¿En qué momento se jodió la lectura y la escritura, parafraseando la novela Conversación en la Catedral de Vargas Llosa? Lo curioso es que estos titulares de alarma y crisis siempre estuvieron de forma cíclica. Acá vemos unos titulares de mediados de los años 70 en Estados Unidos. The End of Education, el fin de la educación, ¿por qué Juancito no puede escribir? ¿Ese año, en los 70, se arruinó todo? Geoffrey Wagner cree que sí. Dice en su libro, cada estudiante viene a la universidad a aprender lo que se le da la gana, ajustado a su gusto. Son hostiles, infantiles, inadaptados, burros. Hay estudiantes que se sientan al fondo de la clase con los auriculares puestos en una especie de postura de loto, dando cabezadas cada 2 minutos. Las clases se han vuelto una especie de psicoterapia política, una agencia de beneficencia, un centro de entretenimiento. Lo único que les interesa son temas no académicos y son indiferentes al aprendizaje. Estos estudiantes están causando el fin de la educación. Pero bueno, ¿por qué mediados de los 70? Bueno, en esos años, las universidades de Estados Unidos siguieron la revolucionaria política de Open Admissions, que amplió el derecho a la educación. Los relatos de la crisis, como el que le acabo de leer, aparecen cuando más gente accede a la tradicional educación de élite, parecido a lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, con la lucha por la gratuidad. Pero en realidad los datos no mienten. Hoy se lee y escribe más que nunca en la historia de la humanidad. No existe ninguna crisis de la lectura ni de la escritura en ese sentido. A mediados del siglo XX, casi la mitad de los latinoamericanos era analfabeta. Se leía y escribía mejor en esa época, en ese pasado idílico, pero además, solo en las últimas décadas pudimos asegurar que los niños, niñas y jóvenes fueran a la escuela. En Chile, por ejemplo, hasta el 2003 la educación secundaria no era obligatoria. En educación superior el salto es más espectacular todavía. En México, en 1970 había 247.000 estudiantes, hoy hay 3.4 millones, un crecimiento del 1.281%. En Chile, ese aumento fue del 1.400%, en Brasil del 1.652%. Así que no se dejen engañar, no hubo década anterior en la que se leyera y escribiera más y mejor que ahora, es solo que a nadie le importaba toda la gente fuera del sistema. Hoy en día, a pesar de las enormes desigualdades en nuestro continente, la lectura y la escritura atraviesan todas las clases y sectores sociales. Hoy se compran libros pirateados en las ferias populares, como ven en la foto de la izquierda. Las redes sociales están ayudando a revitalizar lenguas indígenas. Y las políticas gubernamentales están permitiendo el acceso a la literacidad digital a sectores vulnerados, como ven en esa foto viral de la derecha. Sin embargo, por supuesto, y como se ve en esa misma foto, las desigualdades son enormes y siguen ahí. La pandemia lo dejó en carne viva para que nadie pudiera quedar indiferente. Además, que escribamos más y mejor no significa que escribir y leer sea fácil. Estar alfabetizados hoy es un desafío mucho más grande que hace 50 años atrás. La sociedad del conocimiento contiene roles letrados múltiples, diversos y complejos, como vemos en las fotos o como podemos reconstruir de nuestra cotidianeidad. Por eso necesitamos ser lectores y escritores expertos, con capacidades letradas complejas y transferibles en constante formación para ser ciudadanos plenos y ejercer nuestros derechos. Por otro lado, las prácticas letradas, lectura y escritura, en las que participan las personas, las prácticas que valoran y con las que se identifican son mucho más diversas, aunque no salgan en ese clipart de Microsoft Office que usé para esta presentación.
Este es un video de un estudiante universitario, pero que también es freestyler y uno de los mejores de Chile, improvisando sobre temas educativos en la Red Bull Santiago. Mano arriba, que hoy día suelto la improvisación. Evento desconocido para pillar a los campeones. Lo mejor para el final, dijo de los competidores. Buena drive, tenis pensamientos premonitores. Así que eso. Javier Soto canta: estudio pedagogía en lenguaje y mi clase la voy a hacer rapeando. Pero nosotros, sus profes de pedagogía en lenguaje, no tenemos idea de lo que hace Javier fuera del aula. Mientras tanto, a Javier lo contrató el municipio para que dé cursos de freestyle a adolescentes. Además de en distintos ámbitos, también en distintas etapas de la vida debemos leer y escribir textos diversos, con características y propósitos variados y para audiencias diferentes. En etapas preletradas, por ejemplo, jugamos a pasar las páginas como hace papá, mamá o la abuela, luego a escribir nuestro nombre y ya en etapas de escolarización a explicar un concepto o a hacer una prueba. Pero la formación no se acaba ahí, sino que más bien recién comienza. Nos seguiremos formando a lo largo de la vida. Tendremos que escribir mails formales, hacer un reclamo en una oficina del gobierno o escribir quizás una tesis. Yo mismo hoy estoy aprendiendo a armar una charla con PowerPoint filmada en mi computador para un docente que no conozco, ustedes, en el futuro, y que verán esto en un encuentro sincrónico, según me han dicho. Volvamos al comienzo. Imaginemos que leemos esta frase, este estímulo, este prompt, diríamos en tiempos de inteligencia artificial. Escritura de jóvenes estudiantes. ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Qué nos imaginamos con esta indicación o prompt? Muchos de nosotros somos docentes de estudiantes de educación básica, media y superior, y sabemos de qué se trata. Aquí podemos leer el escrito de un estudiante ingresante a una universidad selectiva en la carrera de medicina veterinaria. Estimado alcalde, presentamos ante usted esta carta de solicitud para dar a conocer las inquietudes que hoy nos aquejan. La mayor de ellas es la falta de lugares recreativos y de acercamiento para los ciudadanos, los cuales no pueden sociabilizar en nuestro sector debido a que no hay lugares para hacerlo. Le agradecemos su tiempo. Atentamente se despide la Junta de Vecinos de Rancagua. Si miramos la tarea y la rúbrica de evaluación, vemos que es una resolución muy débil. La tarea consistía en escribir una carta de solicitud a una autoridad local para desarrollar la comunidad. El estudiante debía poner en juego aspectos retóricos complejos como hacer un pedido claro, dar argumentos que lo sostengan y establecer un vínculo cortés. Los argumentos son muy débiles, no hay lugares recreativos, hay otros temas de normativa que ustedes pudieron apreciar. En nuestra calificación obtuvo un desempeño 1, el más bajo de 4 posibles. Digamos que dentro de los estudiantes que ingresaron ese año a la universidad, escribe en un nivel bastante débil. Y esto se vincula, claro, con lo que veíamos al principio y alimenta esos titulares catástrofe que les encantan a los medios masivos de comunicación. Pero este prompt, escritura de jóvenes estudiantes, también puede llevarnos a otros lugares. ¿Podemos imaginar otras cosas, incluso con estudiantes que nos damos cuenta que les cuesta? Miren, esto nos cuenta un estudiante de administración pública al que no le va muy bien. De hecho, es de los que durante sus primeros 3 años siempre tuvo malas notas a pesar de ir de a poco avanzando. Sus textos seguramente se parezcan un poco a ese texto que vimos antes. Mark, un estudiante de administración pública, nos contó en una entrevista que participa en un grupo de WhatsApp de lectura de textos filosóficos. Dice: había una página en Instagram que se llamaba Santiago Postmoderno y como que una vez pusieron un link de grupo de WhatsApp y ahí me dio por meterme para saber de qué hablaban. Claro, son gente que ya llevaba como harto tiempo metida en la cosa, pero también había gente que no conocía tanto, entonces me metí y ahí fue cuando me comencé a interesar más sobre la filosofía. En un principio no entendía nada, pero después fueron compartiendo pequeños libros, textos, diccionarios y fui leyendo uno que otro y más fui entendiendo la onda de lo que hablaban. A partir de ese grupo nos contó que leyó, por ejemplo, Los espectros de Marx, de un autor muy difícil, Derrida. Marx, además de leer con otros textos complejos, escribe un diario personal que le sirve como instrumento terapéutico privado para acomodar lo que le pasa en su vida. Dice: yo siento que un diario personal es un muy buen instrumento, la verdad. Logra, en términos como de terapia, uno logra como sacarse las ideas o toda la nube que tiene en la mente y dejarla plasmada en el papel, como que te libera un poco de ese peso y también te ayuda a ver mejor lo que estás pensando al ya no tenerlo en primera persona, así como verlo desde afuera, digamos, porque ya no está aquí, sino que está en el papel, te ayuda, me ayudaba a sacar más
a entender más qué estaba pensando. Entonces, ese texto escolar con el que empezamos es una especie de punta de iceberg, saliente, incómoda, visible, pero que con sus errores y dificultades, al escribir un texto complejo, no deja ver la participación de las y los estudiantes en prácticas de lectura y escritura complejas, diversas, contemporáneas, de las que tenemos poca idea. Y tampoco deja ver otros condicionantes estructurales para su capacidad de lectura y escritura, así como las estrategias de supervivencia, podríamos decir, que los estudiantes ponen en juego, muchas veces silenciosamente. La valoración de lo que pueden o no hacer y de lo que significa la lectura y la escritura en sus vidas, su capacidad de autogestionar su tiempo y espacio, las limitaciones logísticas para desplazarse a trabajar o para concentrarse y estudiar, la necesidad o no de trabajar o de cuidar a familiares, el entorno familiar y su apoyo o no, los sponsors de literacidad que existen en la escuela, la familia o el barrio y que valoren y apoyan esas actividades de lectura y escritura, la creatividad y agencia para abordar desafíos o el acceso a bienes culturales y educativos bien concretos como un computador. En suma, formarse como lectores y escritores es complejo y la cancha está desnivelada desde un principio. Es más, transitamos sistemas escolares que profundizan la desigualdad de inicio y fragmentan inequitativamente esas trayectorias. Esto se da en un contexto donde leer y escribir es cada vez más complejo y más necesario para la participación plena en sociedad, pero también en un contexto donde cada vez más niños, niñas y jóvenes pueden participar en el mundo letrado, aunque no nos demos cuenta, o aunque repitamos sin querer las narrativas de la crisis de la lectura y escritura que veíamos al principio. Así que esta charla es una invitación a reconocer los esfuerzos y acciones que realizan nuestros y nuestras estudiantes en su trayectoria formativa, reconociendo y valorando lo que saben y lo que hacen con la lectura y la escritura, a la vez que les acompañamos en su desarrollo como lectores y escritores maduros, empoderados y críticos, porque nos necesitan a sus profes. Muchas gracias.